Bueno, muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial nueva vez a nuestros radioescuchas. Y miren, es inevitable que sea empezando, aunque sea un poquito, porque no es el tema realmente del que quería hablar hoy, hacer alguna alusión a lo de ayer, al tema de la presentación del presidente. Yo solamente diré que me consta de primera mano el interés personal, además del interés político, del interés institucional, que tiene el presidente Luis Abinader con respecto al tema de que este cuatrenio deje algún tipo de legado en lo relacionado a la lucha contra la corrupción. Eso me consta, eso es algo que yo no voy a poner en duda. Yo creo que ese es un compromiso sincero. Ahora bien, dentro del querer hacer, sobre todo cuando se habla del poder, existe una situación, yo no voy a decir que es un problema ni que es un defecto, y es las formas de lograrlo. Si queremos una institucionalidad fuerte, por ejemplo, tarde o temprano hay que desmontar de la idea de comunicadores y ciudadanos, y menciono comunicadores porque somos muchas veces los motorizadores de esa idea. Hay que desmontar, señores, la idea de que los presidentes trancan gente, o que son o que son el catalizador para que se tranque gente. Lo que hay que desmontar es que el presidente es el canal a través del cual se mete preso a la gente, pero los presidentes son muy responsables porque en muchas ocasiones ellos manejan la justicia. No, bueno, cuando pasa es terrible, es horrible. Entonces, lo ideal, insisto, si nosotros tanto desde los micrófonos, haciéndonos eco de lo que la gente pide, pero el propio ciudadano dominicano, individuo a individuo, familia a familia, grupo a grupo, se pone a pensar en el fondo que pedirle a un presidente que tranque gente, que encarne la voluntad persecutora, es en sí mismo un error, porque entonces le estamos dando más poder todavía a aquello a lo que se le tenemos que quitar. Y ese es un momento en el cual hay que tener mucho cuidado, señores, porque hay una frase muy famosa, se dice mucho en el cine sobre todo, y la literatura a veces, que es: ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas, porque podría darse el hecho de que se te cumpla, pero no con los efectos deseados. Y pedir, por ejemplo, muchas veces, y por eso la gente tiende mucho a nuestro país, en nuestro continente, en nuestra América Latina en general, a pedir mucho el presidente con características caudillistas, el presidente con características autoritarias, la famosa idea del hombre que resuelva, que el hombre con pantalones, que se suba ahí y a los 3 meses esté el preso ñango. Miren, yo nunca voy a descartar que las razones detrás de ese sentir pueden ser muy genuinas y estar alimentadas de razones correctas, pero las formas en una democracia, sobre todo cuando se relacionan a la lucha contra un flagelo tan grave como la corrupción, son importantes. El Estado no puede, en su comportamiento, aún tenga las mejores motivaciones, supuestamente, no puede comportarse como un bandido, ni puede comportarse como una turba, ni puede comportarse como un ente que directamente puede dirigir una razzia, una especie de agresión colectiva, porque necesita, dentro de todas las autoridades que el Estado tiene, y que es una que en nuestro país tenemos que volver a alimentar y a pedir que se alimente, señores, la autoridad moral. Ese es el bendito problema. Es más, gran parte del discurso de ayer tiene consideraciones muy sólidas, que de hecho las discutimos en el anterior segmento, relacionadas al tema de si debe o no hacerse desde un puesto tan solemne como el de la presidencia ese tipo de, digamos, sugerencias, para no llamarle de otra manera, hacia gente de un cuerpo colegiado, hacia gente de un cuerpo de control que renuncie. Hoy ocurre en un marco en el cual la mayoría de la población, yo no tengo ninguna duda, lo apoya. Ahora bien, no puede ese contexto servir para validar toda política pública. ¿Saben por qué? Porque yo, que por ejemplo soy una figura sumamente crítica con el tema de los impuestos, de su propia justificación moral, si yo digo que eliminen todos los impuestos, yo sé que todo el mundo me va a aplaudir, pero yo sé que no se pueden eliminar todos, pues yo tonto no soy. No podemos tampoco llegar al punto cero, al otro punto cero de la recaudación, de la curva de Laffer. Está el punto cero de tratar de grabar demasiado y se deja de producir riqueza, pero también está el otro punto, que también sería populismo fiscal. La idea de no necesitamos ningún ingreso, todo el mundo que haga y deshaga y el Estado va a grabar cero. No, eso es estúpido, porque hay ciertamente, al menos en la visión minarquista, en la visión del Estado reducido, no dejan de haber responsabilidades que el Estado tiene. Y la más importante de ellas precisamente
va de la mano con proteger vidas, libertades y propiedades. Y dentro de las propiedades y dentro de las libertades están aquellas que son garantizadas por los entes estatales dentro de sus distintas carteras, las que existen, las pocas que serían necesarias que existan y las que por defecto, muchas tienen que existir. Las propiedades, dentro de lo que es propiedad de los contribuyentes, está la propiedad pública. Por eso se habla de que la calle es nuestra, por eso se habla de que las aceras son de todos, por eso decimos que el espacio público, el espacio de los contribuyentes es de todos. Y de alguna manera, esos mecanismos de control previo, paralelo a la realización de los procesos y forenses que son ya posteriores a los procesos realizados, se supone que defienden ese derecho de los contribuyentes, de su riqueza fiscalizada en forma de impuestos o pedida en forma de préstamos que luego tendrá que ser pagada para realizar políticas públicas. La institucionalidad no solamente se fortalece cuando defendemos al contribuyente de la corrupción, pero ¿a costa de qué? A costa de entonces demoler por otro lado la institucionalidad. Es un precio muy alto. Lo que quiero que la gente entienda es eso. Es un precio muy alto. Se parece mucho a la vieja discusión de los linchamientos. El linchamiento, cuando el delincuente o el presunto delincuente ha sido agarrado, convierte a la sociedad en un delincuente, en un acto delincuencial compartido, para el que luego no hay mucha forma de hacerle frente, porque al diluirse la responsabilidad entre muchos, ¿quién lo mató? Bueno, Fuente Ovejuna, todos a una. Lo mataron todos los habitantes del barrio, de la aldea, de la cuadra, que hartos de que no funciona la policía o de que no funciona el Ministerio Público, agarraron a un individuo que puede ser presuntamente un delincuente, como ha pasado muchas veces. Agarraron a veces a un ciudadano haitiano pasando, a un fulano de tal pasando, que en mal momento cruza porque a lo mejor se estaba cometiendo el robo, el ladrón se fue y agarraron a ese. Y sabe que en ese momento no hay juicio, no hay garantía, no hay fiscal, no hay petición de prueba, hay una declaración no solo de culpabilidad, hay de inmediato una sentencia que lo culpa, y la pena no son 10 años de cárcel, ni 15, ni trabajos forzados, ni reeducación, ni nada de eso, es matarlo. Y la sociedad, que termina haciendo, generando un acto de derramamiento de sangre violento por demás, que sirve de desahogo temporal, pero que no hizo sino agregar otra víctima más. Sí, agregó otra víctima más a las que ya hay. Entonces el Estado tiene que medir sus comportamientos. Así como no se puede hacer justicia a cualquier precio. En su momento había una parte de la sociedad que aplaudía la idea de que nombrar ciertos jefes de policía iba a acabar con la delincuencia, porque había mano dura y porque fulano de tal no se le salvaba a nadie, y porque se daban los famosos intercambios de disparos, donde los disparos nada más cambiaban, era de un sitio a otro. ¿Y acabó eso con la delincuencia? No. ¿Generó una sociedad modélica? Tampoco. ¿Generó esto respeto a la autoridad por parte de esos grupos que generalmente están en pugna con la ley? No. No. Y muchísimas de las víctimas total fueron los más pentontos, muchas veces de los pertenecientes a los mismos a los mismos círculos de la delincuencia, eran los más pendejos, los que menos posibilidad tenían de entenderse también con quienes les disparaban. Además de los inocentes que cayeron, de los famosos daños colaterales, que son ciudadanos, también sujetos de derechos y de deberes. Hay un peligro, y miren, esta es una sociedad cansada, muy hastiada. Y es una sociedad tan cansada con el tema de la corrupción y de la persecución de la corrupción. Ha sido el principal motorizador de las luchas sociales y políticas de los pasados 4 años. Había gente que detestaba Marcha Verde. Marcha Verde estaba mandando un mensaje. Hubo todo un tema de conspiranoia con Marcha Verde, cuando de hecho nos tocó ser testigos de excepción de cómo se produjo, al menos conceptualmente, el inicio de Marcha Verde, que fue por cierto en esta misma cabina. Y claro que después de ahí mucha gente se tratara de pegar a ese árbol que daba sombra y cobijaba. Yo no lo dudo, yo soy el primero que vio el proceso de cómo se quiso hacer de todo. Ahora, no piensen en lo que iban adelante, en lo que iban agarrando la pancarta, ni en lo que decían en el discurso final, que al final todo eso era muchas veces la automotivación de los mismos grupos de siempre, que los respeto, por cierto, cumplen su rol. No, el problema no estaba ahí en esos grupos. La clave, el mensaje para la sociedad estaba atrás, en todo el molote de gente, muchos de ellos de la clase media, que por primera vez se convertían en un sujeto protagonista de movimientos de masas, y que en las distintas convocatorias asistieron. Y recuerdo la última, que fue tal vez la más multitudinaria. Yo creo que mandaba un mensaje. Ese mensaje intentó ser despreciado, intentó ser torcido, diluido, pero el mensaje llegó. Y la mejor demostración de que llegó es ver cómo reaccionó el poder
ante eso? ¿Cómo reaccionó? Las famosas segundas portadas de los periódicos. ¿Cómo reaccionó los creadores de opinión que eran iban a los programas de panel precisamente a hablar del tema? ¿Cómo lo enfocaban? El mensaje, qué pena que no fue entendido de la mejor manera. El hastío con el tema de la corrupción, bueno, malo, exagerado o no, llevaba consigo la posibilidad de que dictaminara lo que iba a ocurrir en la siguiente oportunidad que la gente tuviera frente a las urnas. Y eso terminó pasando. Y eso terminó ocurriendo. Y yo no sé, porque los politólogos dominicanos, esta es la politología más rara del mundo, la que se practica en este país. Yo por más que trato de entenderla, yo no caigo en cuenta, no lo sé. Yo no sé si es relaciones públicas, yo no sé si hay argumentación para defender a distintos poderes fácticos, a los poderes de turno. Lo juro que no lo entiendo. Yo tengo un tema con los politólogos, que me perdonen porque los hay muy buenos, pero la mayoría de ellos yo no entiendo cuál es la politología dominicana. Y al final eso se terminó traduciendo en lo que normalmente, incluso nosotros los legos, entendíamos que debía terminar pasando, que era generar la base, sustentar la base para que se produjera ese cambio político. Ahora, la sociedad sigue todavía reclamando. Está como el baile de Salomé, y con eso no vamos, Francis. Se está pidiendo una cabeza en bandeja de plata. 1, 2, 3, no lo sé. Pero se está pidiendo la cabeza en bandeja de plata. El Estado puede dársela, tiene los mecanismos. Esos mecanismos deben pasar los debidos procesos, deben sustentarse con pruebas. Los tiempos a lo mejor van a tener que ser demasiado para lo que la gente quiere. Mire, fortalecer la institucionalidad no es solo defenderla de los ladrones, es defenderla también de quienes quieren convertir los mecanismos de justicia en una especie de guillotina que funciona a las 24 horas al vapor y con un solo botón. También eso hay que cuidarlo.